Buenos días. Buenos días, Lick. Vamos a finalizar con el ejercicio de vectores para después pasar con el otro ejercicio que son los métodos de ordenamiento y búsqueda. Permítanme que estoy buscando la hoja electrónica para explicarles mejor. Miren la hoja electrónica. Yo no veo nada, pero no sé si soy yo. Estoy Yo compartiendo tampoco, Lick. NetBeans, estoy Yo compartiendo no veo nada. no miran nada. Estoy compartiendo dos pantallas. Déjenme ver. Ya, ahora sí. ¿Hoy sí? Ok. Vale que está un poco lento. Entonces está el NetBeans y está la hoja electrónica. ¿La miran? Sí, sí. Bien. Ok. Entonces nos hacía falta ver esta función que se llama calcular promedio. Aquí, permítame que hay gente entrando. Vamos a ver dos cosas. Vamos a ver en primer lugar cómo calcular la suma de los elementos de un vector. Para eso vamos a hacer un recorrido completo del vector. Y lo otro que vamos a ver es, una vez obteniendo esa suma, vamos a determinar cuál es el promedio. Esto es una media aritmética simple. Por ejemplo, si yo tengo este vector de lista números y quiero obtener el promedio de los elementos que están contenidos dentro de lista números, lo primero que debería yo de realizar es la suma de los elementos. O sea, 20 más 30 más 10 más 5 más 15 más 35. Eso equivale a tener, digamos que lista en la posición I. Vamos a ver. Voy a sumar lista en la posición 1. Más lista en la posición 2. Más lista
en la posición 3, a ver cuántas son. Ahí me faltó una, ¿verdad? ¿Cuál me faltó? La primera posición, que es la posición 0. Lista en la posición 0. Bien. Más lista en la posición 4 y lista en la posición 5. Yo quiero la sumatoria de todos esos elementos y estoy dando las coordenadas de las filas de cada uno de los elementos que vamos a sumar. Pero como vimos en la clase pasada, no vamos a hacer esto manualmente, sino que vamos a ayudarnos con un ciclo de repetición que es el que me va a ayudar a mover esta variable desde 0 hasta 5. Bien, y voy a utilizar un acumulador para ir sumando todos los elementos. Ya sabemos, un acumulador es una variable que se incrementa a ella misma. En este caso, ¿cuál va a ser el incremento? El incremento va a ser el vector. ¿Bien? Así lo haría de forma manual, muchachos. Así. Pero si yo estoy utilizando un ciclo, en este caso el ciclo for, entonces yo simplemente digo, ¿dónde voy a guardar la suma? Muy bien. El acumulador se llama suma. Sumar se llama en el código. Entonces, sumar va a ser igual al mismo acumulador. ¿Y cuál va a ser el incremento? Lista, el vector lista en la posición i, siendo i la variable de control del ciclo for. Y es esta única línea de código la que se va a determinar la suma de todos los elementos. El for va a controlar desde dónde empiezo yo a sumar. Entonces, si yo digo for y el valor inicial de for i igual a 0, voy a comenzar en la fila 0 y voy a ir acumulando. Vamos a ver esto ahí, ya en el código. Pero solo les quería explicar la lógica de esta función. Aquí está el código. La función se llama calcula from y tiene como parámetro al vector, al cual localmente le llama lista, que es el mismo vector con el cual hemos venido trabajando. Tengo variables locales que también son variables simples. Entonces tengo por un lado a sumar, aquí en la línea 42. Estoy definiendo la variable local sumar y al mismo tiempo le estoy dando un valor inicial de 0. Y tengo la variable PR, que va a representar el promedio. ¿Ok? Tengo la variable I, que aquí ya está. Ahora, voy a empezar a sumar los elementos del vector. Entonces, inicio mi ciclo for. ¿Desde dónde voy a iniciar la suma? Quiero iniciarla desde la fila 0. Por lo tanto, digo para I igual a 0. Entonces, nos vamos a posicionar, vamos a quitar esto. Nos vamos a posicionar aquí, en la fila 0. ¿Y hasta dónde voy a llegar? ¿Hasta dónde voy a llegar? Según el código de la línea 46. Acá. Y tiene que ser menor a la longitud de la lista. ¿Cuál es la longitud del vector? ¿Cuál es la longitud del vector, muchachos? 6. Es 6, exacto, 6. Bien. Entonces, siempre y cuando i sea menor a 6, vamos a continuar en el ciclo y el incremento va a ser en más 1. Bueno, entonces me ubico en la fila 0 y me encuentro acá el incremento de la variable sumar del acumulador. Y digo, el nuevo valor de sumar va a ser el valor que tiene actualmente. ¿Cuál es el valor actual de sumar? 0. Y a eso le voy a sumar lista en la fila I. La fila actual es la fila 0. Entonces, 0 que ya tenía más 20, 0 más 20,
20. Valor actual del acumulador. Tengo fin de for, regreso acá y ahora incremento I en 1, lo que me ubica en la fila 1. Sigo dentro del límite del ciclo for. Entro y digo sumar, su nuevo valor es igual al valor que ya tiene. ¿Cuál es el valor actual de sumar? 20. 20. Más lista en la fila I. La fila actual de lista es la fila 1, que tiene el 30. De 20 que ya tiene, más 30, 50. 50. Entonces ahí ya voy yo acumulando. Miren, ya recorrí la fila 0, ya recorrí la fila 1 y la suma de estos dos elementos me dan 50. Vamos bien. Fin de for, regreso aquí, ahora incremento I y voy a trabajar con la fila 2. Y determino el nuevo valor de sumar. Ahora voy a acumular lista en la fila ¿qué? ¿Cuál es la fila actual? 50. No, ¿cuál es la fila actual? ¿Cuál es el valor de I actualmente? 10. O sea, sí, 10, pero ¿cuál es el valor de la fila? 12. 2, el valor de la fila es 2. O sea, estoy en la fila 2 y el contenido de la fila 2 es 10. Eso es lo que voy a acumular, el 10, es cierto. Entonces, miren, lo que ya tengo en sumar, que son los 50 más lista en la fila 2, 50 más 10 son 60. 60. ¿Ok? Entonces, acá, fin de for, regreso e incremento. Me voy a la siguiente fila, fila 3. Y vuelvo a incrementar el acumulador, que es lo que tiene actualmente, 60 más lista en la fila 3. En la fila 3 de lista tenemos al 5. O sea, 60, que es lo que ella tiene, más 5. Lo que hace 65. Fin de for, regreso y ahora I va a valer 4. Me ubico en la fila 4 del vector. ¿Qué es lo que voy a acumular en sumar? ¿Qué valor voy a acumular en sumar? Ya tengo 65. ¿Cuál va a ser el incremento ahorita para sumar? ¿En qué fila me ubico ahorita? La 4. ¿Y qué hay en la fila 4? 15. 15. Eso es lo que voy a sumar. 15. Entonces 65 que ya tengo más 15 serían 70, 80. ¿Bien? Entonces miren, llevo recorrido desde la fila 0 hasta la fila 4 y todos esos elementos hasta ahorita suman 80. Bueno, fin de for, regreso acá e incremento. Ahora I vale 5. Todavía estoy dentro del límite del vector. Por lo tanto, nuevamente entro y ahora voy a acumular lo que está en la fila 5. ¿Qué hay en la fila 5? 35. 35. Entonces, miren, sumar, lo que yo tengo ahorita en sumar es 80, más lista en la fila 5, o sea, más 35. 80 más 35 me da 115. Bien. Fin de for, vengo acá, incremento y ahora ahí vale 6. Pero ya me pasé del límite, porque el límite es menor a la longitud, o sea, menor a 6. Como ahorita ahí es 6, ya no es menor. Entonces ya no puedo entrar al ciclo. Pero no importa, porque yo ya sumé todos los elementos. La suma de todo esto me dio 115. Todos estos valores, obviamente, al ser una variable simple, se pierden. Entonces, el último valor de sumar es la suma total de todos los elementos del vector. Bien, 115. Con esto me voy a auxiliar para determinar el promedio. Antes de continuar, revisen esto de aquí.
¿Alguna consulta? Por el momento todo claro, Le. Ya tengo una duda. ¿Sí? ¿Por qué? ¿De dónde salen esos números de sumar? ¿De dónde salen esos números de sumar? Es todo lo que hicimos ahorita. De ir acumulando. O sea, sumar tiene un valor inicial de 0, aquí en la línea 42. Después entramos al for para recorrer el vector. Bien, entonces acá yo tengo cómo se va incrementando sumar. Miren, el valor actual de sumar más el vector en la fila actual. Si estoy en la fila 0, el contenido es 20. Entonces, si le voy a agregar, si le voy a sumar, valga la redundancia, a la variable sumar esto, lista en la fila 0, ¿quién es? 20. Tenía un valor de 0, 0 más 20, 20. Después me muevo a la fila 1 y voy a ir sumando. Los 20 que ya tenía más los 30 de acá me dan 50. Después me voy a la siguiente fila. ¿Ok? Y acumulo. De los 50 que ya tenía más lo que hay en la nueva fila, 10, 50 más 10, 60. Y así sucesivamente. Entonces es la suma de todos los elementos. Voy haciendo esto. 20 más 30, 50. 50 más 10, 60. 60 más 5, 65, etcétera, etcétera, hasta llegar al final. La forma en cómo se hace eso es esta. Con un acumulador. Y obviamente el acumulador tiene que estar dentro de un ciclo que recorra todo el vector. Si lo que se desea es sumar todos los elementos del vector. ¿Ok? Entendí. Bien. Ahora, saliendo del for, lo que yo obtuve en sumar fueron estos 115, que es la suma de todo lo que está aquí. ¿Qué hago con esos 115 para calcular un promedio? Díganme ustedes. Se divide por la cantidad de, en este caso sería de la I, creo yo. Se divide, sí, no miramos el código, solo miramos la hoja electrónica. Yo quiero calcular el promedio de estos números de acá. Entonces, lo primero que hice fue sumarlos y la suma me dio esto. ¿Cuál es el siguiente paso para determinar el promedio? Dividir los 115 por la cantidad de la fila I, creo. Sería por los 6. Sí, Sí. O sea, vamos a ver aquí, más serían los 115 entre 6. Esto. ¿Entendieron lo que es una media aritmética? Muchachos. ¿Entendieron lo que es una media aritmética? Aquí en la hoja electrónica. Sí. Sí. Bien. Entonces ya tenemos el primer paso, que fue obtener estos 115. Ahora nos falta el segundo paso, que es el último. Y es lo que ustedes me dijeron acá. Dividir. ¿Qué divido? Este 115 es el acumulador que yo tengo. Y estos 6 representan ¿qué? la posición del vector. La posición del valor, a ver, la posición del vector. Ok. Los incisos del vector. La última posición del vector, me parece que quiere decir eso. Sí, en total, O sea, de sí, ceros. el último valor de i. Sí, Creo que eso es lo que quiere decir, el último valor de i. Listo. Entonces miremos acá. Ya tenemos
Ya lo explicamos en la hoja electrónica y espero que, por eso les pregunto, ¿le entendieron a lo que está en la hoja electrónica? Para ya dejar eso de lado y quedarnos con el código. Sí, sí. Listo. Entonces, ya expliqué esta parte de acá, que fue la que me dio los 115. Entonces ahora me falta la segunda parte, que es lo que tenemos aquí. ¿Qué tengo ahí? Analicen esa línea. La línea 50. En la PR de promedio se puso que era igual al acumulador, que ahí son 115, y lo divide entre la I, la posición del vector, menos la L, creo que es de la lista, creo. O no sé. La L. No, es 1. Ah, es un 1. Sí. Entonces, ¿qué va? Ok. Ya sabemos quién es sumar, según lo que calculamos en la hoja electrónica. ¿Cuál es el 115. Muy bien. ¿Y qué es lo que tenemos dentro de los paréntesis? El 6 menos 1. Y aquí queda el 6. Ya voy, es que... Esperen, que presioné algo ahí sin querer. Quiero que miren la ejecución. Ojo, lo que quiero que miren es esto. Esto de acá, donde dice el valor promedio de todos los elementos del vector es 23. Mi pregunta es, ¿por qué no concuerda con estos 19 que dijimos que era el promedio? Clic, se me escucha. Sí, le escucho. Ah, ok. Ahí sería, en vez de 6, sería 5, porque en el mismo código le resta 1. Porque en realidad la cantidad de valores que tenemos en la lista ahí solo son 5. A ver, lo que quiero que me digan es realmente si tengo que dividir entre 6 o entre 5. Entre Usted me 5. dice que entre 5. Sí, y ahí mismo en el mismo código dice. ¿Todos están de acuerdo que tengo que dividir entre 5? Sí. ¿Por qué 5? Sí, ¿Por qué 5? Porque solo hay 5 en lo de I. O Es sea, que el 0 habían 6, también. pero en el código sale menos 1. Solo Entonces hay le 5 resta 1. valores en la lista. Tienen que decidirse, no es porque el código diga I menos 1. Ya vimos que I saliendo del ciclo tiene valor 6. Entonces cuando decimos I menos 1 es 5 y está dividiendo entre 5. Pero aquí en la hoja electrónica dividimos entre 6. Miren, aquí está entre 6. ¿Cuál es la correcta? Es lo que quiero que ustedes me digan. La del El código. 0, es que el 0 también es 1, ¿verdad? O sea, se cuenta desde el 0 al 5 y son 6, pero creo que como el 0 da igual a 0, entonces creo que por eso lo divide entre 5. No, pero matemáticamente hablando, ¿qué es lo correcto para determinar el promedio? ¿Dividir entre 6 o dividir entre 5? Entre 6. Entre 5. Entre 6 es lo correcto. ¿Por qué? ¿Por qué entre 6 es lo correcto? Porque son 6 números. Exactamente, porque son 6 números los que sumamos. Miren, aquí está, ¿ves? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 números. Por Entonces ejemplo, el 0 también se toma en cuenta. sí, Ah, ok. Ahí vaya, sí ya. es que no importa cómo yo los empiece a numerar. Vaya, supongamos que en esta sección hay 30 alumnos y yo quiero determinar el promedio de esta sección, una vez que tenga todas las notas. Entonces tengo que sumar las 30 notas finales. ¿Ok? Ahora, ¿qué hago con la suma de todas esas notas? Las divido ¿entre cuánto? Entre 30. Claro, porque ¿cuántas notas fueron las que sumé? 30. Entonces después tengo que dividir entre 30. Si yo sumé 6 números, tengo que dividir entre 6.
Si yo sumo 12 números, tengo que dividir entre 12 para determinar el promedio. Entonces acá, ¿cuál es la corrección que yo debería de hacer? Quitarle el -1. Quitarle el -1. ¿Entendieron? Es que me parece que algunos de ustedes están confundidos con la fila 0. No, es porque usted le puso que I es igual a 0, entonces por eso que Por quitarle eso, el porque yo 0. quería que ustedes interpretaran. Una cosa, tenemos que tener en cuenta, número 1, ¿cuál es el valor final de I? ¿Cuál es el valor final de I? 5. No. Ese no es el valor final de I. 6. Exacto. ¿Por qué es el 6? Porque es el valor que hace que yo ya pueda salir del ciclo. Miren, esto de acá, ¿qué número me da? Lista.len. ¿Qué número da? Hasta la posición 5, de 0 a 5. No. Vamos a volver a poner la hoja. Fíjate. Aquí está. Pregunto, ¿qué es la longitud de un vector? ¿Qué es la longitud de un vector? Porque esto es lo que este len es lo que me está dando, la longitud del vector que yo tengo acá. Estos son los elementos, 20, 30, 10, 5, 15, 35, que son los mismos que yo tengo en la hoja electrónica. Entonces, ¿qué es la longitud de un vector? La cantidad de números que hay en la fila o en la columna. No, la cantidad de números, en este caso porque es numérico, la Sí. cantidad de elementos que puede almacenar según el tamaño del vector. En esta lista de números, ¿qué longitud tiene? 6. 6. ¿Por qué? Porque puedo guardar 6 números. Miren, aquí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si fuera un vector, por ejemplo, para guardar nombres, entonces, ¿cuál es la longitud del vector? Si en ese vector yo puedo guardar 10 nombres, porque tiene 10 filas, la longitud es 10. Ahora, otra cosa es que yo empiece a numerarlas a partir de la 0. Entonces, un vector de longitud 10, sus filas van desde la 0 hasta la 9. Este vector que es de longitud 6, perdón, sus filas van desde la 0 hasta la 5. El último valor válido con el cual yo puedo entrar al ciclo for es 5. Porque aquí dice, y tiene que ser menor a la longitud de la lista, o sea, del vector. Si la longitud es 6, entonces estoy diciendo, y tiene que ser menor a 6. Y es correcto. No me interesa acceder a una fila 6 que no existe. La última fila es la 5. Por eso digo menor. No podría decir menor o igual, porque el igual me toma una fila 6 inexistente. Pero ¿cómo trabajan los ciclos? Recuerden, los ciclos no evalúan, en el caso del ciclo while y el ciclo for, no evalúan aquí. Si sigo yo con el ciclo, no, evalúan acá, acá. Y cuando yo llego a la primera parte, el encabezado del ciclo, yo ya he incrementado nuevamente. Entonces, estaba en la fila 5, incremento en 1, ahora I apunta a 6. Pero ese 6, que es el valor final de I, hace falso esto. Y como hace falso, es esa condición que yo tengo ahí sombreada la que decide si yo sigo con el ciclo o no. Pero como hace falsa esa condición, ya no puedo entrar al ciclo, sino que me voy a la siguiente fila que es esta. Entonces, ¿cuál es el valor final de I? Pues el valor que hizo falsa esa condición, 6.
no el último valor permitido, sino que el valor que hizo falsa la condición. O sea, el valor que permitió que yo saliera del ciclo. O sea, vale tanto para este ciclo for como para el ciclo while. Porque si yo estoy en esas iteraciones, en el loop, y estoy con valores permitidos, todavía no he salido del ciclo. Entonces todavía no he determinado el valor final de la variable de control. La variable de control aquí es sí. ¿Me expliqué? ¿Sí o no? Sí, licenciada. Sí, ok. Entonces el valor final aquí es 6, porque fue el valor que hizo falsa la condición y ya no me deja entrar al ciclo for. Y calcula correcto, porque miren, aquí está el 19, que es el promedio. Y con eso llegamos al final de este ejercicio. Espero que ustedes lo hayan implementado. Ahora voy a buscar el otro. Y vamos a trabajar con otro vector. Ya les comparto. Bien. Entonces tenemos, este es el PDF que les dije que implementaran, que se los iba a empezar a explicar hoy. En primer lugar, tenemos definido un vector de tipo entero. Se llama vector 1. Vamos a poner aquí vector 1. ¿Cuáles son los elementos de este vector? Aquí. Lo estoy declarando y lo estoy inicializando. Tengo 12, 30, 7, 23, 8, 98, 18, 12, 5 y 44. ¿Okay? Entonces esos son los elementos de vector 1. Entonces, ¿qué longitud tiene este vector? ¿Cuál es la longitud de este vector? Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es un vector de longitud 10. Pero su fila van ¿desde dónde? Fila 0, fila 1, fila 2, fila 3, etc. Bien. Entonces estas son las filas. Y este es el contenido de cada una de las filas. Bueno, entonces aquí estamos acá. Ya tenemos nuestro vector. Bien. En este documento hay algunos métodos de búsqueda y de ordenamiento. Búsqueda, como su nombre lo indica, es cuando yo deseo buscar algo dentro del vector. Hay varios métodos de búsqueda. Entonces vamos a ver el más sencillo de todos, que es la búsqueda secuencial. Es el primero que vamos a ver. ¿Bien? Y se caracteriza por esto. Una búsqueda secuencial significa que teniendo yo mi vector, voy a recorrerlo de manera completa comparando el contenido que hay en las distintas filas del vector. ¿Verdad? ¿Por qué lo voy a comparar? Porque, por ejemplo, me van a dar un dato. Fíjese que yo quiero saber si el número 23 se encuentra dentro del vector. Esto es lo que yo quiero buscar en este vector.
¿Cómo hago eso? Voy a comparar. Les voy a decir, 23 es igual a lo que hay en la fila 0 del vector. No, no. Ok, 23 es igual a lo que hay en la fila 1. No. 23 es igual a lo que hay en la fila 2. No. 23 es igual a lo que hay en la fila 3. Sí. Dependiendo, ¿verdad? Porque yo puedo optar. Pues yo quiero saber cuántas veces está el 23. Yo voy a seguir. Ya encontré, lo encontré una vez. Ahora sigo con la siguiente. 23 es igual al que hay en la fila 4, tampoco. Y así sucesivamente. Si encontrara otro 23 acá, diría, lo encontré una segunda vez. ¿De cuántas veces? Esa es una forma de buscar secuencialmente. La otra, diría, no, yo con una sola vez que lo encuentre es más que suficiente. No me interesa seguir buscando. Bueno, si lo encontré la primera vez y usted dice que ya no le interesa seguir buscando, en cuanto encuentre la coincidencia, dejo de recorrer el vector. O sea, me salgo del ciclo de repetición. Esas son las dos métodos de búsqueda secuencial que vamos a ver. Queda un minuto, salgamos y volvemos a entrar.